Lunes otra vez, como diría Sui Generis, estamos con la licenciada Natalia Falcone, coordinadora general. Es más largo el título, pero yo la resumí y ella me lo va a decir si está bien o no. Coordinadora general de prevención del suicidio. Pero ¿cómo sería el título? Soy coordinadora de la Comisión de Abordaje Integral del Suicidio. Esa es la única que te faltó la palabra. Bien. Comisión de Abordaje Integral del Suicidio. Gracias por venir, Natalia. No, por favor, me encanta. Es bueno hablar de estos temas, que no sean tabú, porque más allá, como los medios de comunicación tenemos que abordar las noticias sobre suicidio, está bueno que no sea tabú, pero que se hable de un tema tan importante como es la muerte por suicidio, ¿no? Sí. Aparte, hablarlo es prevenirlo realmente. Poder hablar hace que no sea un tema tabú, un estigma, y que las personas que por algún motivo están atravesando una situación difícil que las hace pensar en quitarse la vida, puedan buscar ayuda y recibir esa ayuda. Si nadie habla y lo tapamos o lo escondemos, se vuelve una carga más pesada y más difícil de detectar y más difícil de que podamos llegar a tiempo. Eso que hablas de detectar, ¿no? Lo importante de estar atento a los vínculos en la familia, en las amistades, porque no hay señales, o sí. Hay señales, las personas dan, lo que pasa que es difícil, hay que estar atento, por eso nosotros insistimos mucho con las campañas de sensibilización, de concientización en generales a la población, para que las personas sepan distinguir y estar atentas. Es fundamental el vínculo, como vos decís, prestar atención. Y sobre todo tomar en serio cuando una persona habla de morirse, de querer morirse, la desesperanza, la falta de sentido, tiene que ser escuchada con importancia, digamos, ¿no? No minimizar. A veces creo que es como que las personas no queremos escuchar o pensar que alguien querido, y menos un joven, puede estar pensando en quitarse la vida, pero hay que escucharlo y tomarlo en serio, porque todo lo contrario a lo que la gente dice, que el mito es el que lo dice no lo hace. Claro, es un mito. ¿cierto? Y eso es un mito. Ah, es un mito. Eso es un porque mito. dice, el que se va a matar no te va a avisar. Sí. No. Sí avisa, la gente avisa, da señales en general. Por eso digo, las señales son a veces sutiles, pero básicamente lo que uno tiene que pensar, que una persona que piensa en morirse es porque está sufriendo, quiere dejar de sufrir. En general, alguien que piensa en quitarse la vida es una persona que llega a ese pensamiento para dejar de sufrir algo o para resolver un problema que tiene y no está pudiendo resolver, digamos. Entonces, es como una salida o como una manera también de... Otra cosa que puede pasar es la desesperanza, el creer que lo que le pasa o la situación que está viviendo no tiene salida, no tiene solución, ¿no es cierto? Entonces, un poco el creer que nada va a cambiar y que siempre va a ser así, esa situación de malestar lleva a la persona a querer terminar con su vida. Por eso dan señales, y esa darnos cuenta de que hay una persona que está sufriendo es la primera señal, digamos, para ver si esa persona necesita ayuda. Una vez que yo me doy cuenta de que alguien, ya sea porque sé la circunstancia que está viviendo, se separó, perdió el trabajo, no sé, alguna pérdida significativa, algo que la persona considere un fracaso o que le genere vergüenza, malestar social, poder acercarme y hablar con esa persona y preguntar, que hable de lo que le está pasando, y cuando escucho a esa persona y me cuenta su malestar, poder preguntarle si en algún momento, mientras se sentía así, pensó en morirse, ¿no? ¿Pesa la palabra o pesa el perfil de la persona? Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros en la cotidianidad nos pasa algo y decimos, ay, me quiero matar? Esa es una, con el sentido figurado, ¿no? Sí. Pero después estás hablando con alguien en una charla profunda que te dice, me quiero matar, ¿entendés? Me están pasando cosas, no tengo más ganas de vivir y no sabes si viste qué hacer. A veces uno, inclusive hay un video de promoción que muestra cómo una persona va a trabajar todos los días a una oficina, y cuando llega se saludan con un buen día y le dicen, como yo te podría decir a vos, hola, ¿cómo estás? Y vos me decís, bien.
y te vas a tu computadora, a tu escritorio. Pero yo que soy tu compañera, te veo que no estás bien. Veo que venís más tarde, te veo con los gestos como tristes, silencioso, no conversás con los compañeros como antes. O sea, hay datos que hacen que ese bien que vos me decís, yo me dé cuenta que no estás tan bien, algo te pasa. Si yo presto atención, me doy cuenta que a mi compañero o a mi compañera algo le está pasando. Y además me entero que algo pasa en su vida privada. Entonces uno va sumando y dice, esta persona no está bien, pero me dice que, ¿por qué? O sea, hola, ¿cómo andás? Bien. Esa es la respuesta. Lo que nosotros decimos que hay que hacerse un espacio para un poquito más de intimidad y decirte, che, no sé, nos juntamos en la cocina y te digo, che, vos decís que estás bien, pero yo no te veo bien. No viniste a la reunión el otro día, te veo triste, te veo enojado, o te veo a veces enojado o reaccionando de manera irritable. ¿Te pasa algo? ¿Querés que charle? ¿Viste? Ahí es donde uno profundiza un poquito más y ahí es donde tal vez la persona nos puede decir lo que le está pasando. A veces el escuchar, ¿no es cierto? O el no sé si escuchar todo el relato del problema en sí, pero esto que decías hoy, el preguntar y estar atento a las señales que pueda dar. Me quedo con esto que decías de los jóvenes principalmente. Sí. Hoy por ahí uno enciende un poquito más las alertas cuando conoce a alguien que está atravesando alguna situación límite, o como decías hoy, una ruptura, la pérdida de un trabajo, otro tipo de cuestiones que son evidentes y que por ahí uno conoce de la otra persona. Pero ¿qué pasa con nuestros jóvenes? Que a veces, por cuestiones que nosotros los adultos consideramos tonterías, para ellos es algo muy grave. Incluso a veces perdemos contacto en saberlo a través de esto de que ellos se manejan todo a través de las redes, a veces bloquean a los familiares. Claro. Entonces, ¿qué tipo de señales podríamos estar? Por eso decimos que por ahí la escuela, los vínculos cercanos, pero hay que prestar atención, ¿no es cierto? Los padres, los familiares tienen que prestar atención y no minimizar las señales. O sea, a mí me puede parecer una pavada que se haya peleado con el novio, pero para esa persona tengo que ver la conducta, ¿no? Que cómo se comporta, estas cosas, el aislamiento, a veces en los jóvenes la irritabilidad, los cambios de conducta significativos, digamos, conductas de riesgo, conducir en exceso, tener reacciones, explotar o volverse agresivo, discusión. No es parte de la juventud eso, ¿no? Claro, porque muchas veces se dice, pero los adolescentes son así. Se enoja y es porque es adolescente. No nos tenemos que quedar con eso, hay que profundizar un poquito más, digamos. No es natural que un adolescente sea agresivo y conteste y pelee. Algo le está pasando, digamos. Necesitamos, a veces se normativiza eso. Es como decir, él es así, sí, es malhumorado. Es natural. Pero tenemos que tratar de buscar, digamos, en todo caso, los padres, si ven señales conductuales o verbales, ¿no? A veces los chicos suelen decir, ya van a estar mejor cuando no esté, el día que yo no esté van a ver que todo el problema soy yo cuando yo no esté. ¿Eso es indicio? Esas son señales. Son pequeñas señales, sí. Sí. También los adolescentes que dejan de hacer actividades que antes hacían, juntarse con amigos, participar en la escuela, dormir de más o no dormir, digamos, son dos señales. El chico que duerme todo el día o el que directamente ya no puede conciliar el sueño, sí, y se empieza a deteriorar más su conducta, porque alguien que no duerme, por supuesto que... Pero vieron que es difícil. A veces sí, la escuela es la que detecta, porque los chicos en la escuela o lo escriben en las redes y algún compañero lee lo que el chico está escribiendo, o se lo comentan a algún profesor. Entonces, claro, como que se abren más. Yo creo que como padres el consejo es estar cerca de nuestros hijos, no tener miedo a esta cuestión de no es invadir la privacidad, sino es estar cercanos. Quiero saber qué te pasa, quiero saber qué haces, quiénes son tus amigos. ¿Y si se niega a recibir ayuda?
Bueno, porque una cosa es que tenga confianza con nosotros, claro, que somos los amigos, pero ¿y si lo querés y bueno, acercar a un profesional? eso pasa mucho, suele pasar en los adolescentes. Hemos tenido que judicializar casos ¿En serio? de adolescentes y niños porque no aceptan la ayuda. Si son menores, hay que trabajar. Es más difícil cuando son adultos que no aceptan ayuda, porque bueno, uno también tiene un límite. Si vos, una persona, no quiere asistir a un tratamiento, no quiere recibir y aparentemente está en uso de sus facultades, digamos, salvo que esté en una situación, hoy la ley de salud mental nos dice que la persona tiene que tener riesgo para sí o para terceros, para ser internada contra su voluntad. O nosotros a veces Sí, pero pedimos... con el suicidio a veces no se llega. A veces lo que pedimos es una evaluación involuntaria, que no es lo mismo que internación. Entonces lo que se pide a través del juez, por indicios familiares, de todo, se juntan esos indicios y se pide al juez que ordene que la persona sea evaluada por el servicio profesional, digamos, pero contra su voluntad. Entonces, sí, con una orden judicial, la persona tiene que asistir a un centro de salud para ser evaluado. Y si es contra su voluntad, Es difícil. creo que debe ser tan difícil. Es muy eso, ¿no? difícil, porque nosotros desde los que trabajamos con estos temas, decimos que uno siempre va a ser el 100% del 50%. El otro 50% lo tiene que hacer la persona. Exacto. Claro. Porque podemos hacer muchas cosas, pero si la persona no quiere o no colabora o no... Pero yo les diría que en el 90%, 95% de los casos las personas quieren ser ayudadas. Hay mucha ambivalencia en torno al deseo de morir, ¿no es cierto? Las personas quieren morir en tanto y en cuanto la situación o lo que están viviendo no tenga salida. Cuando alguien les presta atención, cuando alguien les dice que lo puede acompañar, que van a buscar juntos las opciones, las personas aceptan ser ayudadas. A veces, No, a veces por ahí con lo que decías, a veces no nos damos cuenta de que con un llamado, con un mensaje, creo que por ahí se ha comentado varias veces, situaciones en donde se ha llegado al límite, estás entre el sí y el no, y de golpe alguien te presta Lo que pasa es que atención, ¿no? hay algo con esto muy difícil de manejar, que es que muchas personas que piensan que están sufriendo en silencio, digamos, tienen un problema y no lo comentan con nadie, no lo hablan, por esto que digo, del estigma, del tabú, del miedo a ser juzgados. Yo no estoy loco, ¿no? La cosa de si pienso en quitarme la vida porque estoy loco. Entonces, por todas esas cosas la gente se calla. Y si se calla, se queda sola y más encerrada con su problema que lo que... Entonces, poder decirlo, poder a veces, si uno con una pregunta, con un llamado, acercándose, destapa una olla, digamos, Exacto. y la persona puede sacar eso y darse cuenta que no está sola, ¿no? Porque esto de que yo escucho a veces en el consultorio de a nadie le importa, yo estoy solo, a nadie le importa, por más que tengan familia, pero no es que uno después se da cuenta que no es que a nadie le importa, sino que esta persona se encerraba en su problema, se encerraba en su dolor, y no, al no comunicarlo o no ser recibido el mensaje o nadie se anima a hablar del tema, lo minimizan, ¿no? Porque escuchan que alguien está mal, escuchan que dice me quiero morir o no aguanto más, pero no le dan bolilla, ¿no? Y eso es peor para la persona que está atravesando esa situación. 2 preguntas en una, y anda preparando la última porque no tenemos más tiempo. Dale, tengo una. Si tenés tendencia suicida, ¿tenés que tener una enfermedad mental de base? Es una de esas. Y segundo, ¿tener tendencia suicida es hereditario? Conozco una familia donde 2 personas decidieron quitarse la vida. Primero el padre y más adelante la hija. Lo que pasa es que la conducta suicida es una conducta, es un comportamiento, no es un diagnóstico. No hay personas diagnosticadas como suicidas, ¿no es cierto? Todos podemos, cualquier persona, no es necesario. Lo que ocurre con la salud mental, con la patología, digamos, es que hay enfermedades que por su propio, digamos, por lo que generan en la persona, la depresión, los trastornos bipolar, la persona con esquizofrenia, si no están bien tratadas y bien contenidas, son personas que
son más vulnerables, pueden sufrir más dolor psíquico y eso las lleva a pensar en suicidio. Pero no todas las personas que piensan en quitarse la vida tienen una enfermedad mental. Bien. Esa es, y si es hereditario, en realidad lo que se habla no es genético, ¿sí? No es biológico. Lo que hay sí es un aprendizaje social de una conducta. Hay familias o hay modelos que se transmiten y por ahí eso también tiene que ver, está en estudio, pero que hoy en día las redes y la comunicación, digamos, nos permita estar más globalizados. Todos hablamos del tema que también es como que enseña un modelo de resolver problemas, ¿no es cierto? Es como decir, bueno, si tengo un problema, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer esto, puedo buscar ayuda, puedo hablar con mi familia, pero hay personas como que tienen instalado como si fuera un modelo de aprendizaje de que esa también es una forma. Y si no puedo solucionar el problema, entonces me quito la vida, ¿no? Es como una opción que en algunas personas está más que en otras. Y eso es lo hereditario, digamos, del suicidio. O lo que, no sé, la palabra no es hereditario, sino es aprendido y que los que trabajamos, los psicólogos, los psiquiatras, evaluamos como un factor de riesgo, ¿no? Uh-huh. En algunas familias o en algunos contextos, evaluar si hay antecedentes como un factor de riesgo. Alicia. Hablábamos recién de los vínculos para estar alertas a las posibles señales que pueda dar una persona con esta tendencia suicida. Pero también hablábamos recién de la llamada o de lo que te destapa esto de tratar de salir. Creo que a través de la radio también hay mucha gente que está padeciendo, que está sufriendo alguna situación límite. ¿Cuál sería la palabra que se puede dar o el no sé, esa llamada, pero a través de lo que podemos comunicarles nosotros? ¿Qué podríamos recomendar, por así decirlo? Y siempre decimos que a las personas que busquen ayuda, que no están solas, que siempre, a veces, yo digo eso y hay mucha gente que me dice, no, pero alrededor mío, oye, por lo menos desde el servicio, desde la servicio comunitario, digamos, desde el Estado, hoy en día esa es la palabra correcta, estamos trabajando mucho de que los servicios de salud estén atentos a esta problemática, digamos, ¿no? Entonces, cualquier persona que esté atravesando una situación, que esté pensando en que la salida es quitarse la vida, que busque ayuda en los centros de salud, que diga que tiene que el problema está relacionado con la ideación suicida para que se le atienda rápido. Claro. Porque hoy en día todos los centros de salud y todos los profesionales están conociendo cuál es el circuito y que todos tienen que tener turnos reservados para atender a las personas que puedan asistir con esta problemática. Entonces, ya sea alguien que está atravesando una situación difícil o alguien que tiene un familiar, amigo, que pidan ayuda en algún sector de salud. Sí. Qué bueno es hablar de estos temas responsablemente. Tengo 2 flyers, Esteban, si podemos mostrar al aire antes de despedirnos porque no tengo más tiempo, sobre lo que van a estar haciendo en Oberá, Natalia. Sí. Que me recordó. Claro. ¿Sí? Mañana en Oberá vamos a hacer justamente una capacitación para referentes comunitarios y docentes. Esto que les decía, ¿no? La primer sensibilización, reconocer las señales, saber qué hay que hacer, cómo escuchar este tema. Y paralelo vamos a trabajar también, vamos a dividirnos en 2 y vamos a trabajar con comunicadores. ¡Vamos! La próxima voy. La próxima que vamos a hacer un sábado, ya estamos pensando, pero por ahora estamos con estas 2 capacitaciones en Oberá. Sí. Genial. Mañana entonces. Gracias, Natalia, por haber venido. A toda la gente que nos ve en Oberá, pueden ir ahí a... ¿Ay, dónde era? La Casa del Bicentenario. La Casa del Bicentenario, por calle Larrea. Sí. Que estamos saliendo en Oberá, tanto en radio como en televisión. Fuerte el aplauso para Natalia Falcone. Gracias por darme la oportunidad de llegar a más gente. Te invitamos nuevamente. Cuando quieran. Y saludos para Rosana Ibarrola.